trombosis venosa periférica, ¿no? Tromboembolia venosa, lo que hemos visto ayer. Bueno, y ese es el más frecuente en realidad, digamos. Bueno, la mayoría de los embolios pulmonares se forman de las trombosis venosa profunda. Ayer les hablaba eso y les decía, probablemente una causa la más frecuente de la tromboembolia es la trombosis venosa profunda. Hay que revisar las extremidades de los pacientes, siempre hay que revisar, para ver cómo están, qué tienen, si hay varices, hay dilataciones, hay telangiectasis, ¿no? Ahora vean, aproximadamente la mitad de los pacientes con trombosis venosa producen embolia pulmonar. ¿Qué les parece eso? Es decir, de los pacientes que hemos visto ayer, la mitad pueden hacer tromboembolia y de ahí un cuarto, es decir, el 25%, fallecen. Es decir, es muy alta la frecuencia de esto. Bueno, causas poco frecuentes, dice, ¿no? Fractura de huesos largos o grandes huesos es muy importante. Embolias gaseosas también es importante, ¿no? Entonces, ver estas cosas. Estamos viendo el texto, ¿no ve? ¿Pueden ver? Voy a repetir. Sí, doctor. ¿Están viendo? Sí, doctor. Ya, pero están viendo ahorita, ¿no ve el texto? Sí, Ahora doctor. no, doctor. Ahorita no. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Bueno, entonces ahí están las caracterizaciones, ¿no? Hay embolias gaseosas que pueden darse incluso a catéteres o a intervenciones quirúrgicas en accesos centrales, lo que hablábamos hoy día en el hospital, y veíamos algunos pacientes con eso. Bueno, sigamos adelante. Vamos a ver que las embolias pulmonares, la mayoría hemos dicho, se originan en las venas profundas, generalmente en las que tienen mayor diámetro. Y esas son las de las extremidades inferiores, por ejemplo, la poplitea. Entonces, van hacia lo que significa la extremidad, el inicio de las afenas, las tibiales posteriores, etcétera, que son las venas de menor calibre a la poplitea que pueden generar trombos que viajan más fácilmente. Y aquí está lo que les decía. ¿Qué es lo que les decía hace rato? Ustedes tienen que ver que la mortalidad se basa también en el tamaño del coágulo. ¿Qué tamaño fueron? ¿Fueron coágulos grandes, coágulos chicos? ¿Eran coágulos? Bueno, hay que ver la significancia, ¿no ve? ¿Qué cantidad de coágulos necesitamos para que produzca una sintomatología o la muerte? Vean, es necesario considerar que un 20 de la porcentaje son silentes. ¿Listo? Entonces, no hace mucho efecto. Y un 30% de las sintomáticas se extienden a las venas del muslo. Entonces hay que ver que las que hay trombosis venosas silentes, también pueden ocasionar como las trombosis venosas profundas que hemos visto ayer con síntomas. Ahora, miren, el 50%, lo que les decía, dan embolias pulmonares, el 50%. Entonces es importante. Bueno, lo que hemos visto hace rato, las embolias grasas, embolias aéreas también son causa frecuente. Fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede? El émbolo viaja de la extremidad, vean en el dibujo, no sé si pueden apreciar, viaja de la extremidad hasta el pulmón y tapa esta arteria pulmonar, la tapa. Perfecto. Ahora ahí que va a producir una isquemia, va a producir una falta de hematosis. Mientras más grande sea la vena, obviamente más grande va a ser el defecto y las alteraciones. Bueno, ¿y en qué se traducen esas alteraciones? En alteraciones ventilatorias y hemodinámicas, si es muy grande. Los efectos respiratorios son la disnea, taquipnea, broncoconstricción,
hipoxemia, ¿no ve? Obviamente, ¿por qué la hipoxemia? Porque no hay el surfactante. ¿Por qué? ¿Debido a qué? A ese infarto pulmonar que ha sucedido. Bueno, ¿y qué va a suceder cuando no funcionan los alveolos? Va a haber un aumento del espacio muerto alveolar. Eso es lo que sucede. Entonces ahí tenemos aumento del espacio muerto, broncoconstricción, taquipnea y obviamente la hipoxemia. ¿No ve? Y luego la hipoxemia puede producir lo que significa el déficit o seducción del surfactante y obviamente la consecuencia hematóxica de la falta de lo que significa oxigenación. Efectos hemodinámicos. Hemos dicho dos efectos. Son hemodinámicos o cardiocirculatorios y son los efectos respiratorios. Todo depende de la cantidad, ¿no? Los efectos hemodinámicos no solo se debe al efecto propio del émbolo, sino también a las sustancias químicas que elimina el émbolo, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Reduce la mecánica de lo que significa el lecho vascular, es decir, hay una disminución de lo que significa el circuito pulmonar, lo que va a producir un aumento de la resistencia de la sangre. ¿Por qué? Porque no está entrando la sangre a nivel de los vasos pulmonares afectados. ¿Y qué va a producirse? Va a producir obviamente una déficit, ¿no? En lo que significa la resistencia. Y con un incremento brusco de la presión pulmonar. 2. Eso obviamente depende también de la cantidad de tejido afectado. 2. El factor mecánico se produce aminas liberadas por los trombos. Esas aminas que van a producir efecto vasoconstrictor. Y este es el segundo efecto de vasoconstricción pulmonar que sucede. Tercero, cuando tenemos obstrucciones venosas o arteriales pulmonares grandes, con más del 60-75, se desencadena un cor pulmonar agudo. ¿Qué significa cor pulmonar agudo? Es un corazón pulmonar agudo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber sangre que vuelva del pulmón hacia el corazón. Entonces, ¿qué va a producirse? Un corazón pulmonar, que se llama. ¿Y eso qué va a producir? Una disminución en el gasto cardíaco. Eso es lo que va a producirse. Bueno, entonces el cor pulmonar o corazón pulmonar agudo es cuando hay más del 60-75% de secuestro pulmonar con disminución del gasto cardíaco, es decir, la sangre se queda acumulada en el pulmón y no vuelve hacia el corazón, y eso es lo que se llama cor pulmonar o corazón pulmonar, porque la mayor cantidad de la sangre se queda pues en el pulmón. Bueno, ahora veamos. Entonces hay una afectación leve que no va a producir mayor alteración. Cuando ya el coágulo es grande, puede producirse un aumento brusco de la resistencia y presión pulmonar. Además, el coágulo libera aminas que va a producir una vasoconstricción. Y finalmente, puede producirse, si es grande, un cor pulmonar. Síntomas y signos de lo que significa la trombosis venosa profunda. La mayoría de los pequeños pasan inadvertidos y hemos dicho que más del 50% son inaparentes, ¿no ve? Solo de estos desarrollan una enfermedad pulmonar masiva del 5 al 10% que va a producir la sintomatología, o sea que es baja. Hay tromboembolia pulmonar que no se repercute hemodinámicamente. ¿Cuándo se repercute?
cuando generalmente afecta más del 50% de lo que significa, o cerca al 50% del área pulmonar afectada. Entonces, vamos a ver los siguientes síntomas. Dolor torácico, disnea, lo que les decía, taquipnea, hemóptisis y taquicardia. Creo que estos 5 son los principales en el diagnóstico de la tromboembolia, en lo que yo he podido ver también en mis pacientes. Dolor, disnea, taquipnea, hemóptisis y taquicardia. Esos 5 parámetros, tómenlos muy en cuenta. Eso es lo que nos da, sobre todo, lo que significa la actividad pulmonar afectada y la hematosis afectada. Es inmediato. A ver, ¿cómo me pasó alguna vez? Doctor, su paciente, yo le fui a ver a las 7, a las 8, 8:30, me dijo, su paciente está mal, tiene taquipnea, tiene disnea, le hemos puesto oxígeno a 5 libras, está saturando en 85 y está taquicárdico. Pucha, vuelvo y comienza a toser, me duele, y luego el paciente comienza a tener hemóptisis. Obviamente es repentina y hay que hacer siempre diagnóstico diferencial con la TB, pero como es repentina uno debe pensar en la tromboembolia. ¿Qué más produce? Edema de miembros inferiores, dolor a la pierna, ya hemos visto el de Homans, el de Hollow, ¿no? Disfunción ventricular derecha, aquí está lo que está sucediendo cuando ya es grande, el corazón pulmonar, hipoxia, cuarto, ruido cardíaco, segundo, ruido pulmonar elevado. Y además vamos a tener crépitos en ambas fases o en el lugar que ha sido afectado en forma sobre todo inspiratoria. Entonces ahí tenemos lo que significa la parte de los síntomas. Los 5 primeros, después de un paciente con antecedentes o factores pronósticos como estos, nos tienen que hacer pensar en qué, en una tromboembolia pulmonar. Obviamente, mientras más grande es el émbolo y la embolia, más grande será la repercusión del paciente. Bueno, ahora aquí tenemos, ya hemos visto la fisiopatología, síntomas, ¿no ve? Continuaremos. Nos falta todavía harto. Manifestaciones clínicas son inespecíficos, pero hay que tener en cuenta los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes de varices, embarazo, etcétera, todo lo que nosotros veamos para ver el riesgo que nos puede tener y los síntomas que nos pueden hacer sugerentes de eso. Generalmente los 5 síntomas y signos son los más comunes, ¿no? Se puede tener nomás una consideración si es que hay crépitos o el cuarto ruido cardíaco o un reforzamiento de la parte pulmonar. Esto es en la parte clínica, pero en la parte quirúrgica hay que considerar los factores de riesgo que les mencioné al principio. Exámenes complementarios, esto es importante. Apunten bien. En realidad el dímero D es un producto de la fibrina y nos puede identificar junto con los síntomas como un examen casi patognomónico de lo que es la embolia pulmonar. Obviamente, puede presentarse en otros casos de embolia, ¿no? Pero el dímero D se presenta con un factor predictivo importante, cerca al 100% en su ELISA, cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas. Entonces, eso es importante. Pero hay que tener en consideración eso, porque en algunos casos está elevado, de por sí o per se. Otro, lo más simple es la radiografía de tórax.
Otro, la tomografía o la angiotac. Otro, la ecocardiografía transtorácica o la transesofágica también sirven. La ecografía dúplex. La verdad esto no lo hacemos en el medio. No se olviden qué es la ecografía dúplex. Es la combinación de la ecografía Doppler y la ecografía del tejido circundante. Y el dímero D que hemos visto. Ahora vamos a ver en placas. Veamos en placas radiográficas. Fácil. Como una neumonía, pero del ratito. No es que apareció hace 5 días, nada. Tos, dolor pleurítico, taquinea, disnea, hemóptisis, radiografía, tromboembolia pulmonar, porque me operaron de una cadera y tenía 90 años. Ahí está la radiografía. La angiografía. Miren, aquí se ve obviamente. Y aquí está la tomografía, donde se ve el coágulo, ¿no? Entonces, la angiotac, la radiografía, el dímero de la angiografía son, pues, pruebas fundamentales y sustanciales, ¿no? Bueno, el tratamiento. La verdad, generalmente el tratamiento es la prevención. Un obeso que va a entrar a cirugía, una cirugía que durará mucho tiempo, un paciente con una cirugía traumatológica, con antecedentes de varices o de lesiones varicosas. Todo eso nos tiene que hacer pensar en un periodo de prevención. Hay medidas profilácticas. Las primeras son fundamentales, como por ejemplo la utilización de vendajes en miembros inferiores. Es fundamental las medidas profilácticas, el vendaje, anoten. Bueno, esas medidas profilácticas vamos a ver. Bueno, vendaje de miembros inferiores no está aquí, por favor, coloquen eso. El otro es farmacológico, el tratamiento farmacológico. ¿En qué consiste? Heparinas y trombolíticos. Ya les he dicho, los trombolíticos ayer pueden producir sangrado en cualquier otro lado, igual la heparina, ¿no? La heparina normal, la heparina convencional y la de bajo peso molecular son fundamentales. La warfarina tiene acción retardada entre 48 a 72 horas. Por lo tanto, si le damos una tromboembolia a la warfarina hoy día, recién va a actuar para el sábado, con suerte. Entonces, lo que hay que hacer es heparinizar directamente al paciente con la heparina clásica y con la heparina o con la heparina de bajo peso molecular. Lo ideal es la de bajo peso molecular, por su acción rápida y controlada además. Bueno, las heparinas, como decía, de bajo peso molecular son las más utilizadas y hay otros trombolíticos, ¿no? Como la streptoquinasa, la uroquinasa, que van a producir pues una lisis del trombo. Pero esto es peligroso utilizar, sobre todo en pacientes que tienen cirugías amplias u otro tipo de cirugías, porque va a producir un sangrado en nuestros pacientes. Un segundito, por favor. Continuaremos, ¿ya? Ahora sí ven, ¿no? Entonces no se olviden, los trombolíticos, ayer les decía, he visto utilizar trombolíticos hace unas
2, 3, 4 semanas será en una paciente por un ACV cerebral. Pucha, esa señora empezó a sangrar por todo lado, ha hecho hemoptisis, ha hecho hemoperitoneo, una tragedia, ¿no? Entonces no siempre es, pues, hay que hacer muy correlacionado con el pronóstico y la actividad, los trombolíticos. Yo tuve una paciente, les comento, hace años, unos 10 años, que hizo tromboembolia. Directo le pusieron a dar trombolíticos. Ya ha empezado a sangrar por las ondas y drenajes. Hemos tenido que suspender porque su hemoglobina bajó hasta 7, 7,5. Y hemos tenido que esperar, solamente que con el tiempo, que más o menos en unas 2, 3 semanas, subió a 9 de hemoglobina, estimulando con hierro sobre todo, ¿no? Pero es importante mencionar que los trombolíticos pueden producir efectos secundarios graves, como hemorragias secundarias en otros lados, incluso el cerebro, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, para reducir la trombosis venosa profunda, la única medida es profilaxis. Ayer hemos visto vendaje, medias elásticas, etcétera. Es importante. O incluso hacer la profilaxis con heparina o enoxieparina, como ayer les dije. Bueno, trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, hay factores de riesgo, es importante. Lo que les mostré es el tipo de cirugía, movilidad del paciente. El paciente no se moviliza un buen tiempo, es pues candidato a lo que significa la anticoagulación. ¿Por qué? Porque cuando se empiece a movilizar y ha quedado éstasis o hipercoagulabilidad en sus venas, el paciente va a empezar a presentar coágulos que puedan viajar y producirles un fenómeno tromboembólico, ¿no? La profilaxis, ahí está, heparina 5,000 cada 8 horas subcutáneos, o de bajo peso molecular subcutáneo cada día. Bueno, profilaxis no quirúrgica, subrayen esto, ya les he hablado varias veces. Medias elásticas, vendajes, dispositivos de presión neumática, bombas venosas de pie. Bueno, el tratamiento es la anticoagulación, pero les vuelvo a decir, si es que ha sido operado, por ejemplo, de, no sé, una cadera que ha sangrado mucho, un tumor cerebral, ustedes lo anticoagulan y el paciente puede presentar nuevas hemorragias o sangrados. Entonces hay que manejar cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento de la tromboembolia pulmonar? Mínimo 3 meses. Y alcanzar un TP de 2 a 3 y un INR de 2.5 a 3. Eso es lo más importante. Y un TPTA de 60. Ayer ya les dije, esa es la tromboprofilaxis más importante y eso hay que controlar con el TP, ¿no? Bueno, vamos a ver para terminar otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, la embolia pulmonar masiva, en realidad produce el cor pulmonar y hay que tratar de hacer una trombectomía, una embolectomía. El uso de la embolectomía es controversial, lo que les he dicho, porque creo yo que con los anticoagulantes y las medidas fibrinolíticas reducimos mucho la posibilidad. Otro es colocar un catéter para hacer la eliminación del coágulo, pero que podría producir otros coágulos pequeños. Y estos viajan y obviamente pueden producir hasta lesiones cerebrales irreversibles. El filtro de la vena cava, lo que les hablaba. En la vena cava inferior se coloca un filtro con un anticoagulante para que los coágulos que viajen se diluyan y la sangre vuelva a ser normal. Bueno,
El déficit, el inhibidor del factor 10, Fondaparinux, es uno de los últimos fármacos. No lo tenemos en el medio, pero sí es bueno mencionar porque obviamente nuestra bibliografía básica es el Sábito lo dice. Bueno, estos 5 son tratamientos alternativos. Lo más importante es la anticoagulación inmediata de un paciente con sospecha y hay que hacerle trombólisis también. Y no se olviden que el tratamiento por lo bajo es de 3 meses. Es lo más bajo que podemos hacer. Un tratamiento de 3 meses. ¿Listo? Bueno, con eso terminamos tromboembolia pulmonar y llegamos al sistema linfático. Es el último tema que vamos a desarrollar en 2 clases, ¿no? Justo tenemos viernes y lunes. Mañana viernes, por favor, vamos a hablar el horario y yo creo que a las 6 de la tarde podría ser, o si no voy a hablar con su compañera para que por favor pueda ser después de las 8 de la noche. ¿Listo? Y así terminaríamos lo más antes que se pueda. Nosotros tenemos que terminar hasta el martes, pero creo yo que podríamos terminar hasta el día lunes, ¿ya? Yo les pido, por favor, entonces, alguna duda, pregunten a su compañera, por favor, mañana a la hora, y con todo gusto mañana nos vamos a encontrar. Yo creo que a las 20:00 o a las 21 podrá ser. Muy buenas noches, entonces, si no hay ninguna duda, estoy a la espera, díganme ustedes. No hay, ¿no ve? No, doctor. Listo. Ya, entonces nos vemos el día de mañana, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Está bien, Hasta luego, doctor. doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Buenas noches. Hasta mañana.